La Biblia es un regalo de Dios para todos nosotros, para que la leamos y aprendamos de ella cosas muy bellas. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. La Biblia dice la verdad de Dios. Su palabra tiene luz y amor. Y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Y la única manera en que podamos llegar a esa gloria eterna es que obedezcamos las reglas de la Biblia. Y una de las reglas de la Biblia que nos enseña dice así, escuchémosla. Hay una regla de oro que debes tú seguir, y así podrás en todas partes siempre ser feliz. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Esta es la regla de oro que la enseñó Jesús. Lo que tú quieres que otros te hagan, hazle a ellos tú. Hola niños, el Señor les bendiga. Hoy quiero que la canción que siempre hemos cantado acerca de que los niños y las niñas son diferentes, quiero que a través de la Biblia entendamos por qué la cantamos. Sí, porque debemos entender lo que cantamos y lo que le cantamos a Dios primeramente. Dice, vamos a cantarla, es: Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza. Ese es su perfecto diseño y contra eso no hay defecto. Tú, Señor, eres mi hacedor y todos mis caminos te son conocidos. No dejes que yo elija el mío, porque mi corazón pecador ha sido, porque mi corazón pecador ha sido. Solo debo tener presente, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes, los niños y las niñas son diferentes. Muy bien, dice la palabra de Dios que Dios es santo. En Isaías capítulo 6, versículo 3, dice que Dios estaba sentado en su trono, está sentado en su trono, y alrededor hay serafines, imagínense, ángeles muy grandes, como con 6 alas. Con 2 alas se cubren su rostro y con las otras 2 sus pies, y con las otras 2 vuelan. Sí, y dice el versículo 3 en Isaías que con fuerte voz decían el uno al otro, los serafines, le decían a Dios: Santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios eterno. Toda la tierra está llena de su poder. Toda la tierra está llena del poder de ese Dios santo que nos ha creado. Sí, dice en Génesis 1:27, no lo olviden, Génesis 1:27, que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Sí, ese diseño es perfecto. ¿Quién me dice por qué es perfecto? Porque ¿quién los creó? El Santo, el único Dios verdadero y perfecto. O sea que Él no se equivoca. Él nos creó perfectos. Si tú te miras a un espejo
y ves que tienes pene, entonces eres un niño. Dios te creó niño. Y si eres niña, si te miras a un espejo y ves que tienes vagina, entonces eres sí, muy bien, una niña. Y es un regalo, es un tesoro que debemos cuidar, nuestra sexualidad. Dice en el Salmo 139, vamos a leerlo, el Salmo 139, versos 3 y versículos 13, dice, miren pues lo que dice, me ves cuando viajo. ¿Quién? Dios. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Imagínense, Él nos ve cuando estamos por ahí corriendo, bueno, en la escuela, en el trabajo. Bueno, ustedes no trabajan todavía, pero cuando van donde la abuelita, el abuelito, a todas partes. Y Dios los ve cuando llegan a casa a descansar. Dice el versículo 3, sabes todo lo que hago. Imagínense, aunque nadie nos esté viendo, Dios, como es omnipresente, está en todas partes y Él sabe todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Él conoce todos nuestros caminos, Él conoce nuestras intenciones, ¿sí? Imagínense, lo más profundo de nuestro corazón, Él lo conoce porque Él es Dios. Y recordemos que es un Dios, ¿qué? Santo, perfecto, al cual le debemos toda nuestra alabanza y nuestra adoración. Y dice el versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Miren que no lo digo yo, lo dice la Biblia. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. O sea que Dios mismo nos creó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre, y nos fue formando de a poquito, con tanto amor y tanta delicadeza. Imagínense cómo debemos cuidar nosotros nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestra sexualidad, nuestras partes íntimas, nuestra vagina, nuestro pene, todas nuestras partes íntimas. Recordemos, como la profe nos enseñó Janice, que con lo que nos tapamos el vestido de baño, lo que tapa el vestido de baño, esas son las partes delicadas que Dios también fue entretejiendo y nadie las debe tocar, nadie las tiene por qué tocar. Si eso pasa, inmediatamente debemos decírselo a nuestros padres, porque ellos son los que se preocupan por nosotros y Dios los ha puesto a ellos para cuidarnos y para que nos instruyan en la palabra de Dios. Lo que no esté o lo que no diga la palabra de Dios es mentira. Si alguien te dice que tú puedes ser lo que quieras ser, está mintiendo. ¿Sabes por qué? Porque en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice, nuestro Dios dice que el corazón es más engañoso y extremadamente perverso. Nosotros mismos a veces ni conocemos cómo es nuestro corazón. A veces no sabemos cómo vamos a reaccionar, ¿cierto? Pero Dios sabe que es engañoso. A veces somos egoístas. Y nosotros muchas veces queremos compartir, pero llega un momento que no. ¿Por qué? Porque es malvado nuestro corazón. No siempre es bueno. O no tiene nada bueno. Dios dice que es malo, engañoso, perverso más que todas las cosas. Dice, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? Sí, Dios lo sabe. Dios investiga nuestros corazones. Él investiga y sabe las intenciones más secretas de nosotros. Él conoce nuestros caminos. Por eso, nosotros no debemos elegir lo que queramos ser. ¿Por qué? Porque siempre vamos a elegir mal. Las personas, o por ejemplo, los hombres que quieren elegir vestirse como mujeres, están en desobediencia, están en pecado, porque Dios dice que Él ya los creó como hombres. Por eso no se pueden vestir como niñas, como mujeres. Sí, no se pueden poner faldas, no. Y no se tienen por qué cambiar sus genitales.
No, porque es un tesoro lo que Dios ha creado en nosotros. ¿Sí? Y por último, niños, cuando dice que debemos tener muy presente que los niños y las niñas son diferentes, es porque ya conociendo lo que dice la palabra de Dios, debemos ¿qué? Obedecer, simplemente obedecer. ¿A quién? Al único Dios verdadero y santo. ¿Obedecer en qué sentido? En tener presente que nosotros como niñas o los niños como niños son diferentes y no tienen por qué cambiarse su sexualidad, no tienen cómo hacerlo, es su naturaleza, niños o niñas, y ya sabemos por qué. El Señor les bendiga, los quiero mucho, chao. Buenos días niños, qué alegría volvernos a reunir una vez más para aprender de nuestro Dios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este día que nos regala. Señor, te damos gracias, Padre amado, por este precioso día que nos has dado, Señor. Gracias, oh Dios, por la oportunidad que nos das de aprender más y más de ti, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú perdonas nuestros pecados y nos das vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Ahora vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atadas a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atadas a mi corazón. Y vamos a darle gracias a Dios por este día tan maravilloso. ¿Listo? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y aquí nosotros también cantamos las alabanzas a Cristo el Salvador. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Tan grande es el amor de Dios. Amén. Así es, el amor de nuestro Padre es inmenso, inmenso. Vamos a darle gracias a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Así que recordemos, los que no podemos ir a la iglesia o los que ya estamos yendo, llevar nuestra alcancía a la iglesia, presentar nuestra ofrenda al Señor. Vamos a orar sabiendo que Él es el que provee para todas nuestras necesidades. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias porque sabemos, Señor, que eres tú el que provee para nuestras necesidades, Señor, que tú tienes cuidado de nosotros, Padre. Recibe nuestros diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, niños, vamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulos 6 y 7. Y vamos a aprender un tema muy especial y es el arresto y la muerte de Esteban. Hechos capítulo 6. Listo, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por el mensaje que has preparado para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos transforma, Señor. Tu palabra nos muestra en qué debemos cambiar, Señor. Nos revela el pecado que tenemos, Señor, y nos lleva a un arrepentimiento, Padre. Yo te pido por cada niño, Señor, que escucha tu palabra en esta hora, Padre. Que seas tú transformando sus vidas. En el nombre de Jesús.
Amén. Bueno, niños, vamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos, capítulo 6, y vamos a recordar la clase pasada. En la clase pasada estuvimos aprendiendo acerca de unos ayudantes para los discípulos. Recordemos que los discípulos habían estado predicando y predicando de Jesús y la iglesia iba creciendo. Entonces ellos consiguieron unos ayudantes. Dentro de esos ayudantes estaba un joven llamado Esteban. Esteban, dice la palabra de Dios que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Entre todos los ayudantes, la palabra de Dios menciona que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Así que Esteban empezó a prestar su servicio, ayudando en la congregación, haciendo la labor de servicio a los más necesitados, y fuera de eso hacía grandes señales y prodigios en el pueblo, dice el versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, y de Alejandría, de Sicilia y de Asia, y disputaban con Esteban, es decir, peleaban verbalmente, o sea, con Esteban, alegaban con él cosas de la palabra. Entonces no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que habrían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. ¡Qué belleza!, ¿no? ¡Qué belleza como el Señor, como Dios hacía resplandecer el rostro de Esteban como el rostro de un ángel! Porque Esteban no estaba en pecado. Era mentira lo que estaban diciendo de él. Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y hablaba verdad, hacía señales y prodigios y hablaba de Jesús. Pero estos hombres se llenaron de ira. Y mire lo que pasó en el versículo 54. Oyendo estas cosas, se enfurecieron sus corazones y crujían los dientes contra él. Tenía mucha rabia con Esteban, pero más que con Esteban, por lo que Esteban estaba haciendo, que estaba hablando de Jesús, de nuestro Salvador, estaba hablando de Dios y estaba mostrándoles a ellos la grandeza de Jesucristo y de nuestro Dios. Pero ellos tenían mucha rabia, mucha ira, y entonces crujían los dientes y estaban pensando cómo hacerle mal. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un hombre que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió, ¿cierto? Entonces, tenemos a un joven que se llamaba Esteban y sabemos que era un varón
lleno de fe y del Espíritu Santo, y que había sido escogido como uno de los ayudantes para los discípulos. Y Esteban ayudaba en la iglesia, servía en la iglesia, hacía la obra de Dios, proclamaba el Evangelio, y dice que se hacían grandes señales y prodigios. Y los de la sinagoga se colocaron muy rabiosos porque Esteban no paraba de hablar de Jesús. Así que consiguieron esos testigos falsos para que dijeran que Esteban estaba hablando blasfemias de Dios y de la ley. Y entonces lo trajeron ante el concilio, y Esteban, cuando los del concilio lo miraron, su rostro ¿qué? Resplandecía. Dios hizo que su rostro resplandeciera porque él no estaba en pecado, él estaba actuando correctamente, ¿cierto? Entonces, cuando él empezó a hablar de Jesús, dice que los de la sinagoga y los testigos, sus dientes crujían de la rabia, tenían mucha rabia. ¿Y qué hicieron? Lo cogieron, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Es decir, lo mataron a punta de piedras. Pero Esteban, cuando estaba en esa situación tan dolorosa, tan trágica, tan triste, Esteban no paraba de mirar al cielo y de orar al Señor. Y cuando estaba allí orando a Dios y mirando hacia el cielo, adivinen qué pasó. Dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y que Esteban vio a Jesús sentado a la diestra de Dios y le dijo: veo al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Y ellos más rabia tenían y más lo golpearon. Y él dijo: Señor, te pido que no le tengas en cuenta este pecado. Perdónalo, Señor. Esteban pidió perdón por sus enemigos. Esteban es el primer mártir de la fe que se registra en el Nuevo Testamento. Esteban murió martirizado, golpeado por proclamar de nuestro Señor Jesucristo, por testificar de Él, por hablar del Evangelio. Y el versículo de hoy lo encontramos en 2 de Timoteo 1:7 y dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de amor. Dios nos ha dado un espíritu de poder y de amor, no de temor. Esteban no tenía temor de lo que estaba haciendo. Esteban hablaba de Jesús, proclamaba de Jesús, no tenía temor porque sabía que Dios estaba con él. Y una de las maneras de mostrarle al Señor que Él estaba con él, al dejarnos escritos en la palabra que su rostro resplandecía como el de un ángel. Y al dejarnos también la evidencia en la palabra de que cuando lo estaban golpeando, cuando lo estaban apedreando, los cielos se abrieron y Esteban pudo ver a Jesús, al Hijo del Hombre, sentado a la diestra de Dios. Qué cosa tan maravillosa, ¿cierto? El poder haber visto al Señor ahí, ¿cierto? Y haber podido pedirle perdón por sus enemigos. Nosotros, niños, somos llamados a perdonar a nuestros enemigos. Y también somos llamados a no tener un espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Dios nos da a nosotros la valentía para predicarle a otros de Jesús, así nos rechacen, así nos traten mal, así a veces inventen de nosotros cosas que no son verdad. Pero Dios conoce nuestro corazón y sabe cuando actuamos realmente bien y no estamos en pecado. Ahora, niños, vamos a realizar la actividad que tenemos en nuestro link.
y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, o hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Recordemos el versículo de hoy que está en 2 de Timoteo 1:7 y dice: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de amor. 2 de Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder y de amor. Vamos a recordar, niños, la clase de hoy. Recordemos que la clase se llama El arresto y muerte de Esteban. Esteban fue uno de los ayudantes que escogieron los discípulos para servir en la obra y atender los más necesitados y las viudas, porque la iglesia crecía y crecía y los discípulos solos no podían hacer esta labor. Y dice la palabra de Dios en Hechos 6:5 que escogieron a Esteban y que Esteban era un varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Esteban empezó a prestar su servicio, servía acá, hacía aquí las cosas, colaboraba siempre dispuesto, sirviéndole al Señor y lleno del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios en el versículo 8 que se hacían señales y prodigios en lo que hacía Esteban. Pero se levantaron unos hombres malos de la sinagoga con muchos celos y envidia, porque no tenían cómo callar la sabiduría que tenía Esteban de Dios. Así que trajeron unos testigos falsos que dijeran que Esteban había blasfemado el nombre de Dios y blasfemado la ley de Moisés. Lo trajeron ante el concilio y lo acusaban y lo señalaban y hablaban cosas de él que no eran verdad. Y cuando los del concilio lo miraron, vieron que su rostro resplandecía como el de un ángel. Sin embargo, Esteban estaba confiado en Dios y seguía hablando de Jesús y proclamando el evangelio de salvación. Pero estos hombres, dice la palabra de Dios en el versículo 54, que crujían sus dientes, tenían mucha rabia contra Esteban. Así que lo cogieron, lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon, lo mataron a punta de piedra. Pobre Esteban, ¿cierto? Debió haber sentido mucho dolor. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, sucede algo maravilloso. Dios se revela ante Esteban, abre los cielos y él, alzando su mirada, ve los cielos abiertos y ve al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios. Y le dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado.
Qué cosa tan maravillosa. Esteban, en medio de su sufrimiento, le pide al Señor que perdone a las personas que le están causando ese mal. Porque él sabe que va para un sitio glorioso, va para el cielo con el Señor. Así es, Dios le muestra que está con él, le revela el cielo, abre los cielos y Esteban con sus ojos terrenales puede ver la grandeza de Dios. Es una cosa maravillosa ver cómo Dios le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo, estás sufriendo, pero es por un momento, porque yo estoy contigo. Y así es, niños, no debemos temer en los momentos de dificultad, recordar que Dios está con nosotros, que Dios conoce nuestro corazón. Cuando se levanta un testimonio falso contra nosotros, porque estamos actuando de acuerdo a la palabra de Dios, saber que Dios está con nosotros. Así que chicos, pidámosle a Dios que nos ayude a perdonar a nuestros enemigos y a no tener un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Recordemos que Jesucristo murió en la cruz por los pecados tanto de hombres como de mujeres, que la palabra de Dios dice que varón y hembra nos creó. Solo hay dos sexos, masculino y femenino, no hay otro sexo, hombres y mujeres. Dios así nos hizo. Ese es el diseño perfecto del Señor. Varón y hembra nos creó. Y Jesucristo murió en la cruz por los pecados de todos. Y Esteban fue el primer mártir de la fe, testificando, dando testimonio de lo que Jesucristo había hecho en la cruz por todos nosotros. Vamos a orar. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas, Señor, que no debemos tener temor, que debemos ser valientes para hablar y para testificar de ti, Señor. Ayúdanos a perdonar a todos aquellos que nos ofenden, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar un buen testimonio del Dios en el cual hemos creído y a entender que no estamos solos, Señor, que en medio de los problemas y las dificultades, tú nos cuidas, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Niños, hasta la próxima. Dios les bendiga. Chao. La Biblia dice la verdad de Dios, su palabra tiene luz y amor, y no hay mentiras, no hay ningún error. La Biblia dice la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Jesús. Él nos da la gloria y la vida eterna. Cristo es el camino, la verdad y la luz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios, y Dios en él. Primera de Juan 4:8.